Muchas gracias. Tengo que comenzar inevitablemente reconociendo la labor de Carlos Garrido y de Eva Sainz en la coordinación de este acto y, por supuesto, también en el impulso y dirección del proyecto de investigación que amablemente han tenido conveniente invitarme a participar, ¿no? Para mí ha sido una oportunidad de compartir con compañeros constitucionalistas buenos momentos y también ha sido la oportunidad de revisitar una investigación que emprendí hace unos cuantos años con ocasión de la defensa de mi tesis doctoral. El tema que se me propone hoy es presentar una visión de conjunto de la iniciativa popular de referéndum. Como Carlos apuntaba, yo no me voy a referir a una institución concreta, en un país concreto, sino que voy a intentar aportarles una propuesta de sistematización de las distintas variantes de referéndum que podemos encontrar en derecho comparado. No sé, ¿se puede ver el PowerPoint? Sí. Y esto yo creo que es una empresa algo difícil, porque iniciativa popular de referéndum es algo que no existe. Es decir, es una propuesta académica. Iniciativa popular de referéndum, creo que todos nos podemos hacer una idea, que es aquel proceso mediante el que un conjunto de ciudadanos proponen una votación al conjunto del electorado. Pero en derecho comparado nosotros no encontramos esa denominación, iniciativa popular de referéndum, ¿no? Si nos vamos a las referencias clásicas de derecho comparado, hablamos de iniciativa popular o de referéndum. Entonces, ¿qué es lo que estamos estudiando nosotros? ¿A qué nos referimos cuando mezclamos los dos términos? Bien, si echamos un vistazo a Suiza y Estados Unidos, que inevitablemente son siempre las referencias de derecho comparado, por una parte la iniciativa popular hace referencia a la posibilidad de que el electorado proponga una nueva medida al conjunto de los ciudadanos, y cuando hablamos de referéndum hablamos de la posibilidad de que un conjunto de electores planteen que una propuesta normativa de los representantes tiene que ser sometida, ¿no?, a votación. Estamos hablando de la iniciativa popular como algo propositivo y el referéndum como algo, como un freno, ¿no?, como algo, digamos, de oposición de una serie de electores a la voluntad parlamentaria. ¿Y qué vamos a nosotros integrar en este estudio? ¿Las dos instituciones a la vez? Esta es la pregunta que yo me hago al principio. ¿Qué es lo que queremos estudiar cuando hablamos de iniciativa popular de referéndum? Pues bien, yo creo que cuando hablamos de iniciativa popular de referéndum queremos hacer alusión a aquellas instituciones de democracia directa activadas a iniciativas ciudadanas que tienen como destinatario el cuerpo electoral, independientemente de quién sea el autor de esa propuesta normativa. Entonces, digamos que este viene a ser el concepto sobre el que nos vamos a mover, y sobre este concepto vamos a intentar ir incluyendo las distintas instituciones para de alguna manera sistematizar todas las distintas variantes que tenemos de esta iniciativa ciudadana de referéndum. También quiero hacer una apreciación. A mí me gusta referirme a esta institución como iniciativa ciudadana y no como iniciativa popular. Y es porque cuando hablamos de iniciativa popular parece que estamos dando a entender que es una propuesta del pueblo, del conjunto del pueblo. Y yo prefiero hablar de ciudadanía porque estamos hablando de una propuesta de un conjunto de ciudadanos concretos que ejercen un derecho subjetivo, aunque lo hagan de manera colectiva. Yo no creo tanto que sea una propuesta del pueblo. En ese sentido me gusta más hablar de iniciativa ciudadana, ¿no? Bien, por tanto, si nos sometemos, digamos, a este límite, a esta propuesta conceptual, vamos a excluir otras variantes de democracia directa. No vamos a hablar de iniciativa legislativa popular tipo español-italiano, en donde la propuesta ciudadana se queda en el Parlamento, y tampoco vamos a hablar de todas aquellas variantes de referéndum que no son activadas por los ciudadanos, es decir, referéndum obligatorio de reforma constitucional, muy importante en el caso de Irlanda, por ejemplo, o tampoco nos vamos a referir a distintos referéndum activados a iniciativa de los representantes políticos, como podría ser un claro ejemplo el referéndum francés, ¿no?, que es un instrumento del presidente de la República. Bien, digamos que hechas estas aclaraciones conceptuales, creo que en este momento tocaría proponer una sistematización o una clasificación de las distintas variantes de iniciativa ciudadana. Y yo esto lo voy a hacer atendiendo al objeto de la iniciativa ciudadana de referéndum. Bien, por una parte nos podemos encontrar iniciativas ciudadanas que pretenden incidir en la reforma constitucional. Aquí el ciudadano lo que quiere es proponer
al conjunto del electorado que se manifiesta en relación a una reforma de la Constitución. Y aquí, a su vez, encontramos dos variantes. Aquellas iniciativas populares que pretenden una enmienda constitucional ex novo, es decir, planteada por los propios ciudadanos, o aquellas iniciativas ciudadanas que lo que pretenden es someter a un referéndum constitucional algo que ya se ha aprobado en el Parlamento. Digamos que dentro de este tipo de iniciativa ciudadana y reforma constitucional encontramos entonces dos subtipos. El ejemplo claro de iniciativa popular de reforma constitucional planteada por los ciudadanos siempre será el de la Confederación Suiza. En este caso tenemos la posibilidad de plantear una reforma total o parcial de la Constitución. Tenemos la posibilidad incluso de que esa iniciativa popular sea redactada en artículos concretos o que también sea redactada de manera general. Por supuesto, tenemos también las iniciativas populares en Estados Unidos, como modelo clásico el de California, en donde incluso los electores pueden decidir si su iniciativa va a ser constitucional o legislativa y en función de esa elección van a necesitar un número distinto de firmas. También tenemos, para irnos al continente europeo, un ejemplo de iniciativa de enmienda total o parcial de la Constitución letona. Esto es un ejemplo un poquito más exótico, pero existe. Muchas de las constituciones que se fueron aprobando en los años 90 en Europa Central Oriental integran una variante bastante interesante de iniciativa popular de referéndum. Por otra parte, tenemos la iniciativa ciudadana de referéndum de ratificación de la reforma constitucional, que el ejemplo más claro es el caso italiano. Hay una reforma que ha sido aprobada por las Cortes, por el Parlamento italiano, por las dos cámaras, y existe la posibilidad de que 500.000 electores sometan esa reforma constitucional a la ratificación de los ciudadanos. Bien. Habría un segundo gran grupo de iniciativas populares de referéndum, que serían aquellas iniciativas populares o iniciativas ciudadanas que pretenden incidir en la actividad legislativa. Y aquí tenemos que presentar otra vez dos grupos. Aquellas iniciativas ciudadanas que presentan una proposición de ley, digamos, nueva, inventada, propuesta por los ciudadanos, y aquellas iniciativas ciudadanas que lo que pretenden es someter a la consideración del cuerpo electoral una ley que ya ha sido aprobada por los representantes políticos. Aquí nos referimos, por supuesto, a los referéndums, ¿no?, como se conocen en derecho comparado. Cuando hablamos de proposiciones de ley de los ciudadanos, tenemos que remitirnos otra vez a Suiza, a California, a muchos estados americanos, en donde, ya les digo, los ciudadanos muchas veces pueden decidir si su demanda normativa toma la forma de ley o toma la forma de constitución y optar por una o por otra. En el caso de California, ya les digo que incluso eso incide en el número de firmas, en el tanto por ciento de firmas que harán falta. Hay una cuestión aquí. En Suiza se propuso la iniciativa popular legislativa, que tiene que ser siempre redactada en términos generales, y es una iniciativa popular, espero que me corrija el profesor, es una iniciativa popular que en realidad no tiene mucha virtualidad en la práctica, no es muy empleada porque los ciudadanos prefieren la propuesta de artículos concretos, ¿no? Bien. También en este grupo tenemos la iniciativa ciudadana de referéndum legislativo. Y aquí hay dos modelos a su vez. Sería el abrogativo italiano, cuando hablamos de un referéndum sobre una ley que ya ha entrado en vigor, y tenemos el referéndum facultativo suizo, que la diferencia es que tiene lugar antes de que entre en vigor la ley. Es suspensivo antes de que entre en vigor. Y digamos que, poniendo estos ejemplos, yo creo que ya nos queda más o menos claro a qué categoría de iniciativa popular estamos haciendo referencia. Habría un tercer gran grupo de iniciativa ciudadana de referéndum, que sería aquella iniciativa ciudadana que lo que quiere no es incidir directamente en la actividad normativa, sino lo que quiere es plantear un referéndum sobre cuestiones políticas de interés general. Estamos hablando aquí muchas veces de iniciativa ciudadana de referéndum consultivo. Pero no hay que confundir, consultivo es el efecto jurídico, ¿vale? Pero el objeto real de este tipo de iniciativa ciudadana es plantear al electorado una cuestión de política general de interés nacional. Y aquí tenemos que remitirnos al continente europeo para ver este tipo de iniciativa. Aquí estamos hablando del referéndum consultivo que puede ser activado en Hungría a iniciativa de 200.000 personas. En Hungría la característica es que si se reúnen 200.000 firmas, esa iniciativa de referéndum consultivo se perfecciona automáticamente, es directa, y si las firmas que se consigue son 100.000, esa iniciativa de referéndum pasa por el Parlamento, que tendría que perfeccionar. Entonces, como ven, las variantes se van sucediendo y cada variante tiene particularidades, ¿no? También tenemos una iniciativa de referéndum consultivo en Portugal.
En este caso sería el Parlamento también el que tiene que asumir, digamos, la convocatoria definitiva de ese referéndum. Se me olvidaba hacer referencia a la iniciativa de referéndum consultivo en Holanda, que es reciente y que es bastante particular porque es un referéndum activado a iniciativa de los ciudadanos que tiene como objeto, es parecido al italiano porque puede echar atrás una ley o un tratado internacional, pero digamos que el efecto jurídico de esta consulta no es directo, por lo tanto es consultivo, ¿vale? Aunque políticamente un referéndum consultivo evidentemente también obliga, ¿no? Bueno, como ven, el panorama es bastante amplio, hay muchas variantes y lo que propongo en este caso sería un esfuerzo de sistematización que espero que haya quedado claro. Hecho esto, la segunda parte de mi intervención sería simplemente identificar algunos elementos interesantes de cara a un análisis comparado. Imaginemos que en España queramos modificar la legislación relativa al referéndum, a lo mejor deberíamos echar un vistazo a algunas prácticas, a las mejores prácticas en derecho comparado, y para eso lo que estoy intentando es identificar en las distintas partes del procedimiento algunas cuestiones que yo creo que podrían ser de interés, ¿vale? Bien, en cuanto a quiénes son los signatarios de la iniciativa ciudadana, aquí tenemos que identificar quién es el sujeto, ¿no?, que está legitimado para activar ese procedimiento. Siempre estamos hablando de un conjunto de ciudadanos, excepto en el caso de Suiza, que hacía referencia el profesor hoy, en donde hay iniciativas ciudadanas de una sola persona. Pero eso, digamos, es algo folclórico, si ustedes quieren, ¿no? En realidad, cuando hablamos de iniciativa ciudadana, hablamos de un colectivo de ciudadanos que ejercen un derecho individual de manera concertada, colectiva. Y aquí tendríamos que valorar cuáles son los distintos modelos para determinar cuántos electores necesitamos. Hay un modelo que es el europeo, que es fijar un número absoluto de firmas, que es el más extendido, que conocemos, 500.000 firmas en Italia para el referéndum aprobativo, 200.000 firmas en Hungría para un referéndum consultivo. Digamos que de 500.000 empezamos a encontrar cifras que van descendiendo. Y luego tenemos el modelo americano, en donde el número de electores se determina mediante porcentajes que varían, porcentaje para iniciativa constitucional o iniciativa legislativa. Los porcentajes para las iniciativas constitucionales suelen ser mayores, ¿vale? Y esos porcentajes hacen referencia o bien al número de electores inscritos o bien al número de personas que participaron en la votación anterior. Como ven, aquí también hay distintas variantes, distintos ejemplos que llenan, digamos, el mapa, ¿no?, de experiencias. Otra cuestión importante es que hay modelos de iniciativa popular que añaden un requisito de dispersión geográfica de las firmas. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con la iniciativa ciudadana europea, en donde es necesario que firmen distintos ciudadanos de distintos Estados miembros, pues también en Estados Unidos hay algunos estados federados que exigen que las firmas estén dispersas entre un número mínimo de condados, ¿no? O en el caso de Rusia, creo también que tiene que estar dispersa el número de firmas entre las distintas partes del territorio. En relación a la extensión de la campaña de recogida de firmas, hay que decir que normalmente se opta por un deadline, por un periodo cerrado, aunque hay modelos de derecho comparado en donde esto permanece siempre abierto, como en el caso de Portugal. Y también tendríamos que pararnos a pensar cuál es el momento en el que se activa la campaña de recogida de firmas. Hay algunos modelos en donde la campaña de recogida de firmas se activa cuando se ha pasado un control de regularidad, de legalidad de la proposición. Y en otros no, en otros se activa la campaña de recogida de firmas al inicio del procedimiento sin que haya pasado, sin que haya habido ningún filtro. Bien, también habría que pararse a pensar, esto simplemente lo apunto porque verán que es un tema bastante complejo, cuáles son las firmas que se admiten en cada uno de los procedimientos. Tradicionalmente veníamos a hablar de firmas recogidas en pliegos, pero evidentemente vemos cómo la legislación cada vez va más integrando la posibilidad de firmas electrónicas. Aquí a su vez hay varios modelos en donde el Estado pone a disposición de la comisión promotora un registro oficial, o otros modelos donde es la comisión promotora la que tiene que buscarse la vida para recoger las firmas y demostrar que ha sido regular ese procedimiento. Bien. Siempre vamos a encontrar en las distintas fases, en los distintos procedimientos de iniciativa ciudadana, además, un momento en donde se verifican que las firmas corresponden a electores inscritos y también se viene a cuantificar. En el caso de Estados Unidos es interesante porque este recuento de las firmas
muchas veces se hace de manera aleatoria y es más ágil, es decir, cogemos una muestra de firmas, verificamos si son reales y hacemos una proyección. De esa manera vemos si el procedimiento ha sido regular. Otra cosa muy importante para el análisis comparado, hablar sobre el estatuto de los promotores de la iniciativa ciudadana, casi tan importantes o más que los propios signatarios, que los propios ciudadanos que están detrás firmando. Aquí podemos siempre identificar un momento en donde se necesita una mínima formalización de la comisión promotora, a veces más ágil, a veces menos ágil, y también tendríamos que pararnos a analizar cuáles son los distintos derechos en el procedimiento que se vienen a asignar a los promotores. Aquí hay cuestiones importantes. ¿Pueden los promotores de la iniciativa retirar la iniciativa? En el caso de Suiza sí. Esto les da un margen de negociación política muy importante, porque yo retiro mi iniciativa si tú consientes a legislar en este sentido. De esa manera la comisión adquiere un protagonismo político importante. También tenemos que ver en qué medida esa comisión promotora se puede dirigir a los órganos jurisdiccionales para defender la propuesta. Esto es algo también que debería valorarse en un análisis comparado. Y finalmente, ¿cuáles son los medios con los que cuenta esa comisión promotora? Si estamos hablando de una comisión promotora con financiación exclusivamente privada o si existe, como en el caso de España, por ejemplo, en la iniciativa legislativa popular, la posibilidad de que exista una financiación pública de la campaña. Esto también sería, digamos, un elemento para el análisis, ¿no? Otro punto a tener en cuenta, importantísimo, ¿cuáles son los límites materiales de los que se ha hablado hoy bastante? ¿Y cuáles son los órganos que vienen a controlar la regularidad de la iniciativa ciudadana? Límites materiales, por supuesto, encontramos algunos muy extendidos, como el principio de unidad material. En Italia se habla de la homogeneidad del quesito, que hablaba hoy el compañero. En Estados Unidos se habla de la necesidad del single subject, ¿no? En Suiza también se dice de otra manera en función del idioma que se utilice, pero también existe ese requisito de una homogeneidad de las distintas partes de la iniciativa ciudadana. Esto es algo bastante extendido. Y luego existen una serie de límites específicos que podemos encontrar explícitamente integrados en la legislación o son límites implícitos que derivan de jurisprudencia, como en el caso de Italia, ¿no? Hay límites explícitos, materias tributarias, presupuestos, materias relativas a derecho internacional, pero hay otros, digamos, que van siendo implícitos, se van enunciando en distintas sentencias de las distintas cortes que en un momento dado pueden haberse pronunciado, ¿no? Y yo creo que el caso italiano en ese sentido es el más interesante. Bien, finalmente, aquí tendríamos que pararnos a pensar en el control de la iniciativa ciudadana de referéndum. ¿Quién elabora el control? ¿Quién hace el control? Podemos acudir a un órgano jurisdiccional o también existe, como en el caso de Suiza que se apuntaba hoy, control parlamentario o incluso administrativo. Hay distintos modelos de control de legalidad de las iniciativas ciudadanas y también aquí yo creo que una cosa importante es el momento del control. ¿Vamos a controlar la iniciativa ciudadana una vez que se han recogido las firmas? ¿O vamos a controlar la iniciativa ciudadana antes de que se recojan las firmas? Por supuesto, para mí la buena práctica sería hacer el control previo, porque así hay una presión política que se evita ese órgano encargado de vigilar sobre la regularidad del procedimiento, ¿no? Bien, algunas reflexiones en relación a cómo se presenta la iniciativa ciudadana ante el cuerpo electoral. Aquí tendríamos que comentar algunas cuestiones, algunas particularidades que creo que son significativas. En el caso de Suiza está esta posibilidad de que usted presenta la iniciativa popular acompañada de una contrapropuesta del Parlamento. De esta manera se le deja a los partidos políticos, ¿no?, cierto margen de protagonismo en este procedimiento de iniciativa popular. También a la hora de enfrentar la iniciativa al cuerpo electoral tenemos que pararnos a valorar si vamos a dar validez a cualquier resultado, más bien a cualquier índice de participación. Aquí tenemos los quórum establecidos en Italia y en Hungría, digamos como ejemplos de una opción de establecimiento de un quórum. Yo, como ven, no me pronuncio a favor o en contra, simplemente estoy intentando presentar un panorama general para tener esa visión de conjunto, pero evidentemente esos países que proponen un quórum son los menos, ¿no? También se habla sobre la necesidad de mayorías
determinadas en ese resultado electoral. Aquí, otra vez volviendo al caso de Suiza, podemos hablar de mayoría, doble mayoría, no solo de ciudadanos, sino de cantones que vienen a acompañar la propuesta popular. Y bien, aquí otra última cuestión tal vez que deberíamos pararnos a pensar es cuál es el resultado final de esa votación, si el resultado tiene una traducción jurídica inmediata o no la tiene. Y aquí tenemos que volver a hablar sobre si ese referéndum, sobre si esa votación popular fue jurídicamente vinculante o no. Hay referéndum cuya celebración tiene, digamos, una traducción jurídica inmediata, ¿no? Si celebramos un referéndum de reforma constitucional en Italia y los ciudadanos votan en contra, automáticamente eso tiene un efecto jurídico. Pero ¿qué pasa con aquellas consultas activadas a iniciativa del ciudadano, pero que son consultas de carácter consultivo, como en el caso de Holanda o en el caso de Hungría? Pues bien, aquí habría que pararse a estudiar cuál va a ser a la postre la traducción jurídica, ¿no?, de ese referéndum consultivo, si el resultado fue favorable, ¿no? Y bueno, creo que he hecho un esfuerzo, digamos, por primero presentar un panorama general, las distintas variantes de iniciativa y luego identificar algunas cuestiones puntuales que creo que podrían ser válidas para un análisis comparado en profundidad. Pero como ven, me he tenido que quedar en la superficie, he preferido hacer, digamos, esta visión panorámica y bueno, tal vez alguno pues haya echado en falta un poquito más de rigor, un poquito más de especificidad, pero bueno, creo que la función de mi intervención era prácticamente esta, ¿no? Gracias.